Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias ante todo por permitirme compartir esta mañana el tiempo de la palabra de Dios, principalmente al pastor de esta iglesia y a los pastores. Es algo muy precioso para un pastor, algo que invierte toda su vida, dar este lugar, porque es su rebaño, ¿no? Entonces, entiendo esta seriedad y espero que el Señor sea el que hable a través de su palabra. Quiero contarles un poquito quién soy yo. Mi nombre es Darío del Rincón. Tengo 38 años, aunque parezca de 20, pero tengo 3 hijos, mi esposa Mariel. El Señor nos permitió estudiar cuando termina secundaria, de 2003 a 2005 en Palabra de Vida. Tuve 3 años allá. Luego estudié en la universidad. Me tardé muchos años y finalmente, el Señor fue poniendo un peso en seguir involucrándome en lo que es la iglesia, y me veía con falta de herramientas y procuré buscar ayuda en eso y empecé a estudiar en el Centro de Capacitación Pastoral, donde ahí ya los conocía, pero los conocí más de cerca a Eduardo Buldán y a Matías. Y bueno, fueron una bendición para mi vida. Y bueno, estoy compartiendo este viaje con ellos y compartiendo con ustedes. La iglesia donde yo voy se llama Iglesia Cristiana Evangélica Tesey del Río. Es una iglesia, gracias. Es una iglesia de los hermanos libres. Y yo soy diácono en la iglesia. Tenemos 2 ancianos. Estoy colaborando con ellos, así que el Señor, ahí está bendiciendo la iglesia. Y bueno, eso es un poquito mi historia resumida. No quiero pasar el tiempo asignado, así que quiero llamar tu atención. Hemos estado hablando de la vida misionera estos días, la misión, y quiero que pongamos atención en una iglesia que en un día incorporó 3.000 nuevas personas en la iglesia. Dice la palabra ahí que hace 3.000 después de una predicación fueron añadidos. Y cada día, todos los días, el Señor iba añadiendo personas a la iglesia, ¿no? Y ese espíritu permanece hoy y es una bendición ver el corazón de cada uno de los que han pasado aquí, con el deseo de que aquellos que no conocen al Señor lo conozcan, ¿no? Pero todo comienza en un lugar que fue una iglesia teniendo comunión, ¿sí? Entonces se llama este mensaje la comunión de la familia de Dios. Ahí quiero contarte acerca de un hombre. Este hombre se llamó Dietrich Bonhoeffer. Él fue un pastor alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Fue pastor en la Alemania nazi. Y él se mantuvo fiel, ¿no?, a lo que la palabra del Señor decía. Y claramente no participó de lo que fue ese régimen, que creo que todos están enterados de lo que pasó, ¿no? El régimen alemán se dispuso a exterminar todo el pueblo judío, finalmente matando 6 millones de personas. Él fue uno de los pocos pastores que se paró y denunció eso. Dijo que eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Y eso lo pagó con la cárcel. Él estuvo preso 2 años. Y esos 2 años terminaron finalmente con una sentencia de ejecución. Terminó muerto ese hombre por pararse por su fe. Y él, aún así estando preso durante esos 2 años, él escribió varios libros acerca de la vida de comunión. Porque una de las cosas que más le dolieron a este pastor es no poder estar en medio de sus hermanos de la iglesia. Y él escribió lo siguiente, dice así: la presencia de otros cristianos es una fuente de gozo y fortaleza incomparables para el creyente. Un signo físico de la presencia llena de gracia del Dios Trino. Se reciben y se encuentran como uno se encuentra con el Señor, con reverencia, humildad y gozo. Cuán inagotables son las riquezas que se abren para aquellos que por la voluntad de Dios tienen el privilegio de vivir en la comunión diaria de la vida con otros cristianos. Esto
léelo como un corazón dolido en medio de una cárcel, escuchalo de esta manera, queriendo tener comunión con sus hermanos, ¿sí? Y no pudiendo. ¿Sí? No entendemos muchas veces lo que es tener comunión con otros hasta que la perdemos, quizá como pasó con este hombre, Dietrich Bonhoeffer, para que luego ahí indaguen en su vida. Y ese medio en el cual nosotros tenemos comunión es la iglesia, es este lugar. Cuando queremos definir a la iglesia, a veces nos quedamos cortos. Cuando la Biblia intenta definir la iglesia, dice que es un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo, o en otro pasaje dice que es una novia preparada para recibir a su esposo. Un templo también, es una familia. Fíjate que cada cosa describe un aspecto de la iglesia, pero ninguna la describe completamente. Esto es porque la iglesia es una institución especial, es una institución divina que Dios crea, ¿sí? Y tiene una particularidad que no tiene comparación con ninguna otra cosa en la creación. Dios creó la iglesia para la vida de la comunidad del creyente. Entonces se define la iglesia en dos formas principales en el Nuevo Testamento. De forma doctrinal la podés encontrar en Efesios. Y de forma práctica y ver cómo funciona una iglesia lo ves en Hechos. Y eso lo vamos a ir a ver nosotros, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Permitime decirte, ¿sí?, que allí vamos a ver la pureza de una iglesia. Vas a ver a esta hermosa iglesia que tenía un recuerdo fresquísimo del Señor Jesús. Yo creo que muchos de ellos, de esta iglesia, podían recordar en su mente la imagen del rostro del Señor Jesús. Ellos conocieron el tono de su voz, ¿sí? Pudieron estar ahí con ellos, con el Señor, y escuchar sus propias enseñanzas. Y esta iglesia fue especial, ¿sí? Fue hermosa, su vitalidad era gloriosa. Y esto llegamos hasta aquí. En el capítulo Hechos comienza el libro. Lucas, el médico amado, escribe este tratado para justamente mostrar de qué se trata el cristianismo, cómo viven los cristianos, cómo vivieron aquellos que conocieron a Jesús y cómo llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y ellos lo vivieron de esta manera. En este momento, ¿sí?, ellos habían visto ascender al Señor Jesús, un grupo de personas, y cuando ascendieron al cielo, ellos quedaron ahí esperando, ¿no? Vino un ángel y le dijo: aquel que ves que subió al cielo va a volver, ¿sí? Pero tenían la promesa del Señor Jesús que iba a venir el Espíritu Santo mientras Él no estuviera. Pero debían esperar. Entonces ellos se juntaron a orar y a ayunar esperando la llegada del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 15. Y dice que en ese lugar había 120 cristianos, orando y velando, esperando que viniera el Espíritu Santo. Ahora, decís 120, qué poco, ¿no? 3 años de ministerio del Señor Jesús, alimentando a tantos, a 5.000, sanando a tantos otros, y los fieles ahí que quedaron eran 120. Sin duda que el Señor había predicado y había caminado todo Jerusalén, habían conocido también otras personas como el centurión, la mujer sinofenicia. Sin duda que había otros discípulos del Señor en otros lados, pero ahí había 120 esperando, orando y para que el Señor traiga el Espíritu Santo. Y eso sucede 10 días después en Pentecostés, ¿sí? Pentecostés era una festividad del pueblo de Israel, que eran 50 días de la Pascua, ¿sí? Eso significa, Pentecostés viene del número 50. Y en ese lugar, en Jerusalén, se juntaban grandes cantidades de personas. Venían personas de todas partes. El pueblo de Israel había sido cautivo y había mucha gente que era judía, pero vivían en otras partes del mundo. Entonces, para las festividades, todos esos descendientes de los judíos venían a Jerusalén de tal manera que se juntaban 2 millones de personas. Dice ahí, dicen los historiadores. 2 millones de personas para estos eventos, estas festividades del pueblo judío. Y en ese momento es cuando el Espíritu Santo viene
a estos 120 personas y comienzan a hablar otros idiomas. De manera que estas personas que habían venido de otros lugares empiezan a escuchar a estos 120 hablar en el propio idioma del lugar natal. Y algunos no los entendían, ¿no? Algunos, ¿qué les pasa a esto que hablan otro idioma? Estos están llenos de mosto, decían, ¿no? Uso la palabra porque sé que ustedes la saben. Ahí el pastor me estuvo contando más detalladamente cómo funciona todo el tema vitivinícola. Así que... Entonces creían que ellos, no sé, habían tomado algo por demás. Y entonces en ese momento, el apóstol Pedro, junto a los 11, dice que se paran todos juntos. Ahí en Hechos capítulo 1 está eso. Se paran y el apóstol Pedro empieza a predicar el evangelio a esa multitud. Y empieza a predicar el evangelio y empieza a decir que esto era una profecía que había dado el profeta Joel y se estaba cumpliendo en ese momento. De tal manera que él predica el evangelio y predica acerca de Cristo, a quienes ellos mismos habían crucificado, y termina la predicación de esta multitud diciendo: ¿y ahora qué haremos? Vieron su maldad, vieron sus pecados delante de Dios, y ellos se hicieron la pregunta: ¿cómo vamos a poder ser salvos? ¿No? Como decía también hablábamos ayer. Estas personas decían: ¿qué haremos? Y ahí el apóstol Pedro dice que se arrepientan y crean en Cristo. Y 3.000 personas entran y son añadidas en la iglesia. Qué tremenda obra que hizo el Señor ahí. Entonces ahí tenés la iglesia de Jerusalén y hasta ahí llegamos. ¿Cuántos eran? 3.120 era la iglesia de Jerusalén. Y entonces ahí ya ahora sí vamos a leer. Vamos a leer nuestro pasaje que es Hechos 2, 41 al 47. ¿Qué hacían estas personas? Y decía: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremenda historia, qué hermosa. De esta historia quisiera que veamos algunas marcas de la comunión de la familia de Dios. Y vamos a tomar primeramente el versículo 42 como si fuera el eje de este desarrollo de la comunión. Entonces son 4 cosas ahí en las que ellos perseveraban, en que perseveraba la iglesia. La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso hacía la iglesia en Jerusalén. Eso hacían los creyentes, ¿sí?, recién convertidos, esta iglesia tan pura, tan sana de Jerusalén. Si querés recordarlo más fácil, vamos a ponerle todos una misma letra. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que vamos a decir que es la palabra de Dios. Ahora lo voy a explicar. Ellos perseveraban en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el pueblo de Dios. Ellos perseveraban en el partimiento del pan, ahí estamos bien, y perseveraban en las oraciones. Acá ya nos va a costar un poquito más, pero le podemos decir peticiones o plegarias, ahí me sugieren, ¿ok? En la palabra de Dios, en el pueblo de Dios, en el partimiento del pan, en las peticiones / plegarias, ¿sí? En eso perseveraba la iglesia. Perseveraba, ¿sí? Tenés que pensarlo como una dedicación continua, una devoción continua. No lo tenés que ver como algo estático, ¿sí?, sino es algo en lo que implica movimiento, que implica dirección. Ellos estaban haciendo continuamente, ¿sí?, estas cosas. Ellos describían una fidelidad inquebrantable. Estaban resueltos en un determinado curso de acción. Incansablemente se dedicaban a esto,
a perseverar, a estar constantemente, asiduamente, perseverando en la palabra del Señor, ¿sí? En el pueblo de Dios, en el partimiento del pan y en las oraciones, las peticiones. Una iglesia saludable se caracteriza por una devoción continua a la palabra de Dios. ¿Por qué sacamos la conclusión de la doctrina de los apóstoles como la palabra de Dios? Pensá que esta iglesia no tiene una Biblia como tenés vos y como tengo yo, ¿sí? Ellos tenían a los que la escribieron, que eran los apóstoles. Ellos las tenían a ellos. Para nosotros hoy la doctrina apostólica es el Nuevo Testamento. Todos aquellos que han escribido los libros del Nuevo Testamento eran apóstoles, a excepción de Lucas y Santiago, ¿sí? Que eran discípulos de los apóstoles, ¿sí? Santiago era el hermano del Señor. Pero ahí está la doctrina apostólica, ¿sí? La doctrina de los apóstoles. Ahora, ellos lo que hacían, se dedicaban continuamente y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, oyéndola directamente de la boca de ellos, ¿no? Ellos procuraban esos momentos vivirlos en vivo y en directo con los apóstoles, que ellos le enseñaban la doctrina, la palabra de Dios de forma oral. Ahora esto tiene una implicación colectiva, ¿no? Era un grupo de gente que se perseveraba y dedicaba a oír la doctrina de los apóstoles. Y esa es la forma en que está direccionado esto, ¿no? Claramente nosotros como creyentes necesitamos y tenemos que perseverar en la palabra del Señor. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero déjame decirte una cosa, no es el diseño del Señor que vos vivas tu vida de forma individual. El Señor diseñó a un cuerpo para que vos puedas vivir en medio de ese cuerpo y crecer en medio de él. Y eso también incluye el tiempo de la palabra del Señor. Claramente vos tenés que perseverar en la palabra de Dios en tu casa. Tenés que leer la Biblia, tenés que memorizarla, tenés que estudiarla con profundidad. Pero el Señor diseñó a la iglesia con hombres dotados con dones especiales para que puedan enseñarte la palabra de Dios, ¿sí? Y que de forma colectiva podamos ser alimentados a través de la Escritura. Tenés que procurar, ¿sí, hermano de esta iglesia o los que acompañan a otra iglesia, ponerte debajo de la instrucción de los hombres que Dios puso en tu iglesia para poder ser alimentado de la palabra de Dios. Eso pasa también, voy a poner un ejemplo más terrenal, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo comerte una sopa solo en casa que comerte una pizza con amigos, ¿no? Tiene otro condimento, tiene una connotación diferente, ¿no? Ahí compartís cosas. Y de la misma forma es cuando somos alimentados, ¿no? La palabra de Dios sin duda que hace una obra en tu vida y en tu corazón de forma individual. Pero tiene que ser compartida con la iglesia, con tus hermanos. Y eso es un medio que el Señor usa para traer a tu vida crecimiento, a tu vida santificación y cada día ser más como Cristo. Es en ese medio. Hay un pasaje, me gustaría que podamos ver, que está en 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Solamente algunas cositas para que no se vaya el tiempo. 1 Pedro capítulo 2, 1 y 3, seguro lo escuchaste. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechando pues toda malicia y envidia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahí lo que indica el apóstol Pedro es que hay algo que afecta a nuestro deseo por la palabra de Dios. Primero, el verbo principal de ahí es desear. Vos lo que tenés que hacer con la palabra de Dios, la tenés que desear. No te dice, la tenés que leer, la tenés que memorizar, la tenés que escribir, la tenés que desear. Tiene que nacer de tu corazón, querer acercarte a la palabra de Dios. Eso es lo que está buscando. Y el apóstol ahí te está diciendo, vos tenés que desear y naturalmente va a venir. Vos no vas a leer la Biblia de forma particular si no deseás, si no lo tenés en tu corazón. ¿Sí? Pero hay algo que afecta ahí, ¿no?
Y ahí fíjate que está desechando, para los profes, que sé que hay algunos, es un gerundio que acompaña un verbo, ¿sí? Entonces ese verbo, desechando, viene de forma secundaria. Me enredé con este tema. Me enredé. Vamos a... Pero implica el hecho ¿eh? Claro, es algo que es continuo, ¿sí? Que acompaña una acción principal sería, ¿no? La acción principal sería desear, desechando pues toda malicia. Engaño, gracias, pastor. Me tiró la soga, estaba enredado ahí. Pero hay cosas que afectan nuestro deseo, ¿sí? Desechando toda malicia, todo engaño, toda envidia. Hay cosas en nuestro corazón que tenemos que desechar porque afectan nuestro deseo, ¿no? Y tenemos que examinar ahí cada uno en nuestro corazón cuáles son las cosas que impiden el deseo de nuestro corazón de querer acercarnos a la palabra del Señor, ¿sí? Desechar tiene la idea de quitarle el poder a algo que reinaba, como la idea de derrocar, ¿sí? Es algo que gobernaba en un momento y ya ahora no más. Sacarle el poder, ¿sí? Esto ya no gobierna más. Entonces tenés que quitarle el poder y nunca más restablecerlo. Es de esa forma tenemos que vivir nosotros, con nuestro diario vivir, con nuestro propio pecado, ir creciendo una y otra vez, sabiendo de que nosotros fuimos salvos por la sangre de Cristo, y eso ya no es más digno de la vida de un creyente, ¿sí? Desead. ¿Y cómo tenés que desear? Como un niño recién nacido. La leche. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? No lo puedes parar, ¿no? Cuando el chico quiere la leche, no hay otra cosa que tomar la leche. Hay varios que se rieron acá porque seguro fueron padres recientemente, ¿no? No hace mucho tiempo. Y cuando llora el nene o la nena o el bebé, va el padre, ¿no? La mujer le dice, anda, por favor, atendémelo. Y vos vas ahí a mover el bebé, ¿no? Y el bebé no quiere saber nada, te pega gritos, te empuja, te patea, porque él lo que quiere, o ella lo que quiere es la leche. La leche. Y si no le da la leche, es lo único que quiere. La leche es la vida del bebé, ¿no? No hay otra cosa. La leche, si el bebé no toma leche, el bebé muere. El bebé está clamando por su vida, quiere tomar, ¿sí? Ahí a través de eso es no solo su alimento, es todo su sistema inmunológico, son toda su defensa. Por eso grita, ¿sí? Y entonces ahí te está diciendo Pedro, vos tenés que desear la Escritura de esta manera, ¿sí? No podés tener otro corazón. Y si hay algo diferente a esto, es que examinarlo el corazón, ¿qué hay que sacar de ahí que impide que nosotros deseemos tanto la palabra de Dios, ¿no? Como esta forma. Sin duda, hermanos, que el primer exhortado en esto soy yo, ¿sí? En cómo tenemos el corazón en cuanto al deseo por la palabra del Señor, ¿no? Esa leche espiritual, no adulterada, ¿no? Sin aditivos, ¿sí? Sin opiniones personales, sino teniendo la humildad de someterse a la Escritura, por más que cueste, ¿no? Muchas veces, por más que sea difícil. Vamos a continuar, sí que se nos está yendo el tiempo ya. Vamos a pensar lo siguiente. ¿Cómo se expresa tu deseo? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Tenés esta actitud que tenían los creyentes ahí de Jerusalén? ¿Persistís, sos devoto, te dedicás continuamente a buscar? ¿Deseás como niño ahí recién nacido tener esos tiempos? ¿Qué lugar pones en tu agenda la exposición de la palabra de Dios? Cuando venís acá los domingos a la iglesia, sabés que venís a escuchar la palabra, ¿no? Y capaz que en algunos casos lo hacen a la mañana, creo que normalmente lo hacen a la mañana acá. Y al otro día, ¿qué haces? ¿Estás preparado o te quedás hasta las 3, 4 de la mañana, venís a la iglesia, empieza a predicar uno y venís y te dormís, ¿no? Y estás ahí dormido, ¿no? Entonces vos tenés que estar expectante en que en la semana tenés que prepararte porque el domingo va a pasar algo que es vital para tu vida espiritual, ¿sí? Es algo que necesitas como cuerpo, como miembro del cuerpo de Cristo. Hay algo que va a pasar el domingo, ¿sí? En la iglesia, bajo la enseñanza de
del pastor, de los hombres que indique la iglesia, ¿sí? Y ahí vas a ser alimentado por la palabra de Dios. Y tu seriedad y tu devoción hacia eso se va a mostrar en cómo te preparás también, ¿no? Perseverá, ¿sí? Dedícate continuamente a buscar tener esta actitud con la palabra de Dios. Vamos a avanzar, se nos va el tiempo. Una iglesia saludable, tiene comunión unos con otros, persevera continuamente con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios, ¿sí? Ahí el versículo decía, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Sí? La comunión viene de una palabra que se llama koiné. En algunos casos, en algunos ámbitos se hablaba de la koinonía, ¿no? La koinonía era un tiempo que se hacía a veces después de la reunión en algunos ámbitos. No sé si todos están habituados con ese término. Y entonces vos cuando pensás la koinonía te frotabas las manos, ¿no? Y decías, ahora vienen los sanguchitos, ¿no? Viene la pizza o viene el cafecito, ¿sí? Y la idea está ahí, ¿no? Porque es algo que vamos a compartir, ¿no? En común. Tiene la idea esta. Esa palabra tiene la idea de común, de algo que comparten todos una misma cosa. ¿Sí? Tener algo en común, una asociación cercana que involucra intereses mutuos. Denota participación activa, conjunta, cooperación, compartir intereses o actividades en común. Ahora, vamos a ver cómo esta iglesia expresaba todas estas cosas en común. Vamos a ver ahí versículo 44, Hechos 2, 44. Dice que todos los que habían creído estaban juntos. En primer lugar, tomo esa frase, todos los que habían creído. La comunión de los hijos de Dios se expresa en los que son salvos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una comunión espiritual. Tiene como exigencia un requisito básico que es la salvación. Ellos creían, se bautizaron y formaban parte de la iglesia y ahí se expresaba esa comunión. Estas personas en su mayoría, todos eran judíos, ¿sí? Y estaban familiarizados con lo que era el bautismo. El bautismo significa sumergirse. Ellos lo hacían para purificarse, para adorar en sus ritos, ¿no? Ellos se sumergían para purificarse y el bautismo era algo que naturalmente hacían. Ahí en Jerusalén tenían muchas piletas de ese estilo y por eso dicen que se pudieron bautizar 3.000 en un día, ¿no? Porque era algo común para ellos, ¿sí? Ahora, Pedro cuando los predica dice, ustedes se tienen que bautizar en el nombre de Jesús. Era otra cosa, ¿sí? No era para purificarse para el templo, era un bautismo en el nombre de Jesús. Las personas que no eran judías y querían ser judíos se tenían que bautizar también. Pero ellos, ya siendo judíos, bautizarse era algo muy extraño. Era algo que no entraba en su esquema. Ellos bautizarse en el nombre de Jesús implicaba renunciar a su antigua religión, a su vida entera en realidad. La religión para ellos no era un sector de su vida, era todo. Y ellos se estaban dejando atrás. No había para ellos ninguna duda de que ellos eran creyentes, porque ellos lo expresaron con sus hechos, ¿sí? Entonces ahí, esa era una condición especial que había que cumplir para entrar en la iglesia y tener esa comunión. Hoy hay un proceso, ¿no? Porque nosotros no somos como ellos. Nosotros no nos bautizamos automáticamente. Tenemos que ser examinados, tenemos que pasar un proceso de entendimiento de muchas cosas. Y luego ahí, bajo la supervisión de los pastores, cuando ellos entienden, las personas se bautizan, ¿no? Porque hay que ver las marcas. Estas personas eran judías y habían visto a Jesús caminar por ahí. Cuando ellos creyeron, no había nada que dudar. Ellos eran creyentes, ¿sí? Entonces empezaban a tener esta comunión. Esta comunión principalmente es para los creyentes. Primera de Juan 1:6-7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Otro pasaje,
Sí, segunda de Corintios 6, 14 al 16 dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos? ¿Sí? Creo que la idea está ahí, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Me estás diciendo que no tengo que hablar con nadie que no sea de mi iglesia? No. Simplemente que la comunión, ¿sí? La comunión espiritual que se va a dar y que va a edificar tu vida, eso se va a dar en un ámbito, ¿sí? Que es entre los creyentes. Y claro que tenemos que tener relaciones con personas de afuera. Tenemos que alcanzarlo para Cristo, ¿no? Tenemos que llevarle el Evangelio. Pero el núcleo de tu crecimiento, de tus amistades, tiene que estar en este ámbito, en la iglesia. Esas son la familia de Dios. Esas son las personas que Dios puso en tu lugar. Y muchas veces van a estar ahí. Dios te los puso ahí para que sean más cercanos, incluso más que tu familia que no conoce al Señor. Ellos son las personas a las cuales tenés que motivarlas, ¿sí? Y perseverar en la comunión con ellos, ¿sí? Aquellos que han sido salvos por la gracia del Señor. Segunda condición o segunda expresión, la primera que se expresaban aquellos que eran salvos, se expresaban aquellos que estaban juntos. Dice, se expresa en el deseo de la presencia. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Se expresa en el deseo de la presencia. Querían estar juntos. No solamente que vivían, no era porque vivían juntos, sino que se juntaban con mucha frecuencia. Se expresaban el amor mutuo con el deseo de estar juntos, de la presencia. No existía una vida individual para ellos. Dios diseñó esta vida colectiva. Y esto lo vas a ver en Efesios capítulo 2, ¿sí? Cuando dice que Dios trajo a los que no eran judíos, ¿sí? A los judíos, y los unió a todos bajo un mismo pueblo, ¿sí? Para que ya no hay diferencia, no hay enemistades, hay unidad, hay unión, ¿sí? Y ahí estaban juntos. Esa es la forma en que Dios planeó la vida colectiva para el creyente. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo recibe el crecimiento del cuerpo? Dice acá Pablo, recibe el crecimiento del cuerpo por la interacción de los miembros. Y dice que el crecimiento va pasándose a todo el cuerpo por medio de los miembros que están unidos entre sí. No hay forma de que vos puedas, viéndolo de esta forma, no hay forma de que la mano pueda crecer más que un pie, a menos que haya una deficiencia de crecimiento, ¿no? O alguna alteración dentro del cuerpo que no funcione bien. Pero la mano nunca va a crecer separada del cuerpo. Se va a morir, ¿no? No hay forma, querido hermano, de crecimiento espiritual para nuestra vida fuera del contexto del cuerpo de Cristo. Podés crecer intelectualmente en tu casa con conocimiento y fomentar tu vida espiritual individualmente, pero vas a crecer pura y exclusivamente si vos formás parte del cuerpo de Cristo. Así lo diseñó el Señor. ¿Sí? Y muchas veces, hermano, te digo, cuando este es mi caso, cuando yo no veía mi vida espiritual y veía un estancamiento muchas veces. ¿Y saben lo que vi? Que yo vivía mi vida independiente, que yo tomaba mis propias decisiones, que yo hacía procuraba tener mi propio crecimiento espiritual apartado de lo que cualquiera me pudiera decir, hablar o hacer. Y en el momento en el que el Señor empezó a traer crecimiento a mi vida, fue cuando fui abriéndome a la iglesia, a los hermanos. Claro, hay crecimiento de parte de todos, ¿no? Hay roces, hay luchas, hay heridas muchas veces. Pero el entendimiento de que no hay lugar en que yo pueda crecer, no puedo crecer fuera del contexto de la iglesia. Es el cuerpo en el cual los miembros crecen. No hay otra forma, ¿sí? Esta es la vida, la forma en que Dios creó la vida cristiana, ¿sí?
Entonces la comunión se expresa con el deseo de la presencia. La comunión se expresó en compartir lo material. Versículo 44 al final dice, y tenían en común todas las cosas, 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían según la necesidad de cada uno. Fíjate, en este contexto muchos eran peregrinos, venían de otros lugares, y entonces era normal para el judío poder hospedar personas, ¿no? Porque imagínate, no entraban 2 millones de personas, no había hoteles ni nada, se hospedaban en casa de personas. ¿Sí? Entonces esto era una práctica habitual que permaneció en la iglesia, el hospedaje. Y yo lo pude disfrutar estos días, ¿no? Me han recibido como un miembro de una familia, ¿sí? Y es una bendición. Ahora, muchos usan este pasaje para defender ideas comunistas, por ejemplo. Ah, ¿viste cómo tienen que repartirse todas las cosas y para que a nadie le falte nada? Y cierto, ¿no? Y la idea esa es muy noble. El problema falla es cuando no tienen en cuenta a Dios, ¿no? Pero el punto es el siguiente. No era algo compulsivo. No era que había una ley que determinaba que tenían que repartir todas las cosas. No es que se paró Pedro, vino y dijo, a ver, ustedes que tienen mucho, denle a los que tienen poco. Sino que fue la expresión del corazón de los hermanos. Al ver a sus hermanos pasar necesidad, dijeron, yo tengo una propiedad que no la estoy usando, la voy a vender para que esta familia tenga dónde vivir. Esto es lo que hacían ellos. Ellos voluntariamente lo hacían. Lo que regía para ellos era la ley del amor. Y eso era lo que impulsaba a vivir la comunión de esta forma. Lo querían compartir. ¿Estaban dispuestos todos ellos a vivir austeramente o de una forma más austera? Con tal de que en la iglesia no haya nadie que le falte para comer o para vestir o para hacer. Y esto así debemos vivir nosotros, ¿no? Mirar a nuestros hermanos y no poder soportar una necesidad que pasen, algunos de ellos. Pablo lo expresó más tarde en Gálatas, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No podemos tolerar como iglesia que un hermano pase necesidad, que un hermano no tenga para comer, que un hermano no tenga abrigo. Eso es indigno de una iglesia, de un cuerpo de Cristo. Deberíamos procurar todos vivir más austeramente en el círculo donde nos movemos cristiano o de la iglesia, para que todos puedan tener lo básico. Y de esa manera, el mundo va a ver, mira cómo se aman, ¿no? Mira cómo comparten las cosas. Así quiero ser yo quiero estar ahí. Y de esta forma va llegando, ¿sí? Va llegando el testimonio de lo que Dios hace en un grupo de personas. Vamos a avanzar un poquito más, que se fue el tiempo. Le voy a darle estos últimos de cómo se expresa la comunión. La comunión, dice, perseverando unánimes, se expresa en una misma forma de pensar, ¿no? Esa palabra unánimes es una misma alma o una misma mente. ¿Sí? Ellos tenían unidad de propósito, estaban de acuerdo, en común, compartían una misma palabra, tenían unidad doctrinal. ¿Sí? Por eso también es tan importante someterse, ¿no?, a la enseñanza bíblica que se imparte en la iglesia. Porque ahí nosotros estamos poniéndonos de acuerdo, ¿no?, también en un mismo pensamiento doctrinal. Seguimos, versículo 46 dice, perseveraban unánimes cada día. Se expresaban también la comunión en la frecuencia con la que se juntaban. Se juntaban cada día. Puedes decir, a este me lo tengo que aguantar todos los días. Sí, esa es la persona que el Señor puso, ¿no?, ahí en ese lugar. Pero ese deseo de estar juntos cada día, sí. Y en último lugar, se expresaba en alabanza a Dios. Se expresaba en alabanza a Dios. Dice que ellos alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, ¿no? Ahí ya hablamos un poco, ¿no?, del círculo que nos rodea. ¿Con quiénes? ¿Cuáles son tus relaciones principales? ¿Son personas de la iglesia?
son gente que son creyentes que te pueden edificar tu vida. ¿Sabes que tenemos el concepto de claramente el Señor cuando nos salvó a todos? Nosotros, vos y yo, somos parte de la familia de Dios, ¿no? Somos la iglesia universal. Pero la expresión de esa iglesia es la iglesia local. Son tus hermanos con los cuales te juntás cada semana, en cada momento. Y ahí tenés que perseverar, crecer en comunión con ellos cada día. Voy a nombrarlos nada más los siguientes. Y para que lo tengas. El próximo, perseveraban en el partimiento del pan. Esto puede implicar la cena del Señor, pero también las comidas. Bueno, de la cena del Señor, tenés que saber que es una ordenanza colectiva de comunión y es una ordenanza colectiva de santificación, ¿no? Como el pastor nos contaba, ahí tenemos que examinarnos al prepararnos para este momento, para poder llegar, ¿sí?, santos, ¿sí?, limpios a cada momento. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la comida, al compartir, que compartían unos con otros, fíjate cómo lo hacían. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa palabra sencillez también podés nombrarla llaneza, carencia de ostentación o suntuosidad. Era llano, ¿no? Cuando se juntaban a comer no es que hacían banquetes, sino que compartían lo que tenían, ¿no? Muchas veces nos frenamos en juntarnos porque no tenemos, ¿no? Pensamos que tenemos que hacer un banquete, ¿no?, o algo para compartir. Tenemos que estar juntos, ¿sí? Lo que tenemos lo compartimos y de esa forma tenemos que hospedar. Y por último, perseveraban en las peticiones, en las plegarias. ¿Sí? Ellos se juntaban afuera del templo a orar, ¿sí?, y perseveraban constantemente. Alguien dijo así, para terminar, un contenido apropiado produce un carácter apropiado y termina con la consecuencia apropiada. Fíjate que dice ahí, el versículo 47 dice, teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La gente del mundo o la gente que no era de la iglesia lo veía. Mirá cómo viven. Mirá cómo perseveran en la palabra. Mirá cómo quieren estar juntos todos los días. Mirá cómo comparten sus bienes. Cómo oran unos por otros. Cómo se cuidan. Y ese amor impactaba al mundo, ¿no? Y cada día personas se añadían a la iglesia. El Señor también lo dijo así. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con otros. El mundo va a ver el amor. El mundo ve el amor y la forma en que nos relacionamos, ¿sí? Y en su necesidad va a abrir su corazón para recibir la palabra. ¿Qué tienen ellos que yo no tengo, no? Y ahí tenemos que perseverar, ¿sí?, en esa comunión que va a traer como fruto la salvación, ¿sí?, de muchas personas. Así que, hermanos, espero que esta meditación de la palabra, pasado el tiempo, puedas ayudarte para poder crecer en esto, ¿no? Sin duda que tenemos cosas para crecer, ¿no?, en esta área, pero tenés que llevarte esto. El Señor lo diseñó de esta forma. Y Él bendice el diseño que Él mismo hizo, ¿no? Así que vamos a orar y agradecidos por este tiempo. Padre, gracias por el tiempo compartido con mis hermanos. Bendícelos grandemente, Señor, que puedan ver en el plan maravilloso que tú tuviste de formar un cuerpo de diferentes personas, contextos, diversas situaciones, Señor. Nos has puesto algo en común, que somos creyentes, Señor, y que en estas relaciones tenemos que perseverar de tal manera, Señor, que el mundo pueda ver que el amor que nos tenemos, Señor, está al alcance de ellos también, Señor. Y que puedan abrir su corazón para recibir la palabra, Señor, que puede salvar, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, el tiempo con la palabra. Bendice a cada hermano, cada familia, cada situación, cada hogar, Señor. Y tú sabes cada necesidad. Y bendice el regreso a casa, Padre. Agradecido, Señor, en nombre de Jesús. Amén.